Buenas noches a todos. ¿Y cómo fue el día de hoy? ¿Fue bien? Pero un poquito. Significa que el día fue un poquito tambaleante, podemos decir. Por algunos de nosotros fue bien, por algunos menos bien. Pero lo más importante es que Dios estaba con nosotros. Eso es lo mejor que existe. Y sabemos que si Dios está con nosotros aquí, si permitimos Dios caminar con nosotros, sabemos que Él mismo nos lleva para vivir con Él también. Si hoy no queremos hacer nada con Él como Él nos puede llevar, es porque amamos a Él, es porque vivimos a Él, es porque tomamos tiempo con Él. Sabemos que Él está preparando también el cielo para todos nosotros que estamos con Él. Voy a ver si puede cantar un cántico esta noche. Voy a ver que los pistas están por allá. A ver que nuestro hermano tiene las pistas que están por allá. ¿Sí, no? Hay uno que llama Hoy, yo creo. Ahí está Hoy, algo así. Hoy. ¿Sí? Ok, como ya yo estaba diciendo, desde el sábado por la mañana, y ese cántico nos habla más bien de la presencia de Dios con nosotros, ¿no? Hablamos con Él, hoy cantamos a Él, es nuestro Rey, nuestro confidente, roca de la eternidad. Al Señor elevaremos el rostro cuando vemos tan solo oscuridad. Él es quien te perdona iniquidad, el que sana todas tus dolencias, el que rescata de lodo tu vida, misericordia te dará, tu vida salvará. Él es quien perdona iniquidad, el que sana todas tus dolencias, el que rescata de lodo tu vida, misericordia te dará, tu vida salvará. Es Jesús quien quiere salvarte, Él murió por ti en una cruz. No rechaces hoy este llamado, pues mañana quizás muy tarde serás. Él es quien te perdona iniquidad, el que sana todas tus dolencias, el que rescata de lodo tu vida, misericordia te dará, tu vida salvará. Él es quien perdona iniquidad, el que sana todas tus dolencias, el que rescata de lodo tu vida, misericordia te dará, tu vida salvará. Hoy Él quiere salvarnos, pon tu vida en sus manos y Él te salvará. Él es quien te perdona iniquidad, el que sana todas tus dolencias, el que rescata de lodo tu vida, misericordia te dará, tu vida salvará. Él es quien perdona iniquidad, el que sana todas tus dolencias, el que rescata de lodo tu vida, misericordia te dará, tu vida salvará. Jesús quiere salvarte hoy, bienvenido serás. Bienvenido a los brazos de Cristo Jesús. Bueno, vamos a ver si en la semana podemos cantar algunos otros más. Cuando
salgamos de aquí, yo recuerdo que el sábado teníamos un mini concierto, cantó algunos cánticos. Entonces yo prometí que si queremos más de esos cánticos, como tengo algunos CDs, los que desean, cuando terminamos, hay algunos CDs en la puerta, entonces los que quieren disfrutar de esos cánticos, podemos conseguirle en la puerta. Son solamente 25 florines, tiene los cánticos, tiene hasta pista. ¿Es pista? ¿Sabe qué es pista, no? Estos son los instrumentales y los que están cantados. ¿Por qué los instrumentales? Porque a veces si tú quieres cantar, pero si tú no quieres escuchar mi voz, entonces usted canta con la música. ¿Ok? Es decir, por eso las pistas están junto con sobre el CD, los que desean. ¿Sabes? A veces, cuando estamos en casa, ¿sabe? Que las músicas espirituales son importantes para tener en casa. ¿Por qué? ¿Sabe que a veces los ángeles de Dios, cuando están en tu casa, a veces comienzan música con, ya tú sabes, con los ángeles dicen, no, esto no, vamos para afuera. ¿Sí, verdad? Entonces, para que los ángeles de Dios permanecen en tu casa, en tu carro, en tu alrededor, vale la pena escuchar músicas espirituales. A veces por la mañana pone música espiritual para que la casa llena con la atmósfera celestial. De noche, a veces cuando la mente necesita una tranquilidad, pone música espiritual sonar, llena el corazón, llena la casa con las bendiciones de Dios. Eso es un gran verdad. Por eso vale la pena. No que estoy haciendo propaganda, pero la realidad te estoy diciendo. Yo cantaba, antes que yo estaba en el mundo, yo cantaba en carnaval, bueno, en todo por aquí, por allá. Pero doy gracias a Dios. Cuando yo tenía 26 años, mis amigos me estaban diciendo, oh, usted es joven. Nunca somos muy jóvenes. Lo mejor es cuando somos jóvenes en los brazos de Dios. ¿Sabe por qué? Más joven usted es, tú tienes una vida larga delante de ti, significa que Dios tiene años y años para bendecirte. Sí, a veces, ¿sabes? Los milagros que suceden en su vida, a veces yo estaba diciendo antes, Señor, ¿por qué usted no me agarró desde cuando yo era pequeño? Pero Dios llama a cada uno de sus hijos al momento preciso. Cuando Dios, porque el plan de Dios es, recuerda, Dios, que es nuestro creador, tiene un plan por cada hijo de Él. ¿Usted crea algo por nada, por hacer nada? Si Dios creó todos nosotros, es porque Él tiene un propósito con todos nosotros. Pero ¿qué pasa? En la vida tenemos nuestros sueños que queremos alcanzar. Tenemos nuestros sueños que queremos lograr. Pero a veces olvidamos que Dios también, que nos creó, tiene su sueño para con nosotros. A veces se preguntan los niños, y cuando habla con los niños, no sé qué, en español, pero en papel me toca. Cuando a veces hablamos con los muchachos, ¿y cómo tú estás? ¿Cómo está en el colegio y cosas? Y cuando tú seas grande, ¿qué tú vas a hacer? Son cosas que se preguntan, ¿no? Y a veces los niños dicen, yo voy a estudiar por doctor, o yo voy a estudiar por esto. En la vida tenemos nuestros sueños. Aquí en Curazao ahorita hay varias personas latinos, personas que hablan español, que vino de otro país para lograr sueños. Pero yo quiero recuerda que Dios también tiene un sueño que quiere lograr contigo. Y vale la pena permitir también Dios su sueño cumplir contigo. Porque es Dios el que te creó, es el Todopoderoso. Y si tú permites Dios su sueño cumplir contigo, sabes que es lo más maravilloso cuando Dios su sueño cumple contigo. Cuando uno entrega su vida en las manos de Dios, tu vida va a ser escrito en el itinerario de Dios. ¿Tú sabes que Dios tiene un itinerario? Dios tiene su itinerario. Y vale la pena cuando entregamos nuestras vidas en los brazos de Jesús. Nuestra vida, nosotros vamos a ser escritos
en el itinerario de Dios. Déjame darte un ejemplo cuán maravilloso es si tu vida está en el itinerario de Dios. Si en el itinerario de Dios está escrito que yo, Sandra Emanuel, tiene que predicar el otro año de diciembre, tiene que predicar aquí otra vez, ¿tú crees que yo puedo morir primero? Nunca. Porque si en Dios su agenda, en Dios su itinerario, yo prediqué en muchas partes latinos. Yo estaba por último aquí en Puerto Rico, 2 meses y medio más o menos, teniendo campañas por allá. Entonces, si en Dios su itinerario estaba escrito que yo tengo que estar aquí esta noche, el avión puede caer conmigo. ¿Tú crees que yo puedo morir? No, porque en Dios su itinerario está escrito. Yo tengo que estar aquí presente. Por eso vale la pena permitir tu vida ser dirigido por Dios. Y que tu vida puede ser escrito en el itinerario de Dios. Entonces, solamente si Dios permite, o si tú no tienes nada más para hacer para Dios aquí en la tierra, tú puedes morir. Cuando mi trabajo de Dios termina, para mí, mejor que yo me muera. Que yo voy a quedar así, sobre esta tierra. Como hay un letrero, el hombre llegó donde está un poseta, y él metí en el poseta y jaló el gancho y dice: adiós mundo cruel, y se fue. Es decir, cuando tú no tienes nada más para hacer para Dios sobre la tierra, si tú quedas sobre la tierra es solamente problema. Mejor permitir tu vida, todo tuyo, tu futuro, ser dirigido para Dios, lo mejor que puede. Bueno, estamos aquí esta noche para seguir estudiando. ¿Cómo fue con el tema de ayer por la noche? ¿Estaba un poquito comprendido? Hay un silencio, significa nadie entendió nada. ¿Está bueno? Bueno, entonces lo que vamos a hacer esta noche es, vamos a ¿cuántas personas no estaban aquí ayer por la noche? Ver las manos, para ver que si tengo que repasar un poquitico. Bueno, voy a repasar un poquitico para que los de ayer puedan captar más o menos, y después de ahí seguimos con el segundo tema que sigue después del primero. Bueno, vamos a cómo fue con las peticiones. ¿Ya todo el mundo puso sus peticiones en la cajita? Para que así vamos a orar para las peticiones. Okay, si hay personas que aún no trajo su papel, puede traerlo. Ok, meterlo en la cajita, así que vamos a orar por las peticiones que ponemos en la cajita. Algunos tienen peticiones, y que tal vez por trabajo, tal vez por solucionar situaciones, puede ser problema financiero, puede ser problema con salud, bueno, de todo. Aunque Dios conoce todo tuyo, como Dios ha dicho, pedid y os será dada. Por eso escribimos y pedimos a Dios. Es Dios quien tiene que tenemos que pedir. Recuerda no poner tu nombre, porque Dios conoce el papel y Dios sabe que es tuyo. Entonces, ok, vamos a orar para que así. Voy a ponerle por acá, Maita. Mientras preparamos para orar, porque vale la pena poner nuestras peticiones en los brazos de Jesús. Tú recuerda, la Biblia nos cuenta en el momento que Jesús con sus discípulos estaba en una barca. La Biblia nos cuenta, Jesús y sus discípulos estaban en una barca, y mientras ellos estaban en la barca, Jesús, la Biblia nos dice, se fue a dormir un poquitico en el bote, mientras los discípulos estaban yendo. Y la Biblia nos dice, de repente, ¿qué comenzó? Tormenta, el viento comenzó a soplar más duro para aquí, para allá. El mar comenzó a levantar, bajar, y bueno, un tormenta comenzó. Y mientras
los discípulos estaban luchando con balde para sacar agua, poniendo para que sacando agua. Estaban sacando 5 baldes o 3 baldes de agua, vienen y llenan un montón de agua. Los discípulos, la Biblia nos dice, levantó Jesús, no te pena que estamos muriendo. Y cuando Jesús levantó, la Biblia nos dice, Jesús se paró en el bote y levantó su mano diciendo, viento calla, mar enmudece. Y vino un gran calma, la Biblia nos dice. Y los discípulos sentados en el bote quedaron atónitos. Y ellos han dicho, ¿quién es ese hombre que hasta el mar y los vientos le obedecen? Él tiene control hasta el dominio sobre la naturaleza. Y por eso vale la pena permitir ese Dios, si tiene control, si puede controlar el mar, el viento, la naturaleza total, vale la pena permitir ese Dios controlar tu vida, controlar tu familia, controlar tus hijos, controlar tu casa, tu vida, todo tuyo. Por eso vale la pena pedir ese Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros. Mejor vamos a ponernos de pie, los que pueden. Vamos a poner de pie para orar especialmente para estas peticiones. Ok, oremos. Mientras tanto, los que no terminan tranquilo, tú puedes, cuando terminas después, tú pones tu petición en la cajita. Dios está viendo y lo escucha. Oremos. Gracias, Padre eterno, esta noche nos ha traído una vez más aquí en tus brazos. Oh Dios eterno, gracias porque cuidó cada una de sus personas y tú mismo los trajo para estar aquí y disfrutar escuchando tus palabras. Oh Dios eterno, bendice cada persona que está aquí presente. Tú conoces, oh Dios, las peticiones que ellos han escrito y todos están en la cajita. Algunos tal vez están pidiendo por trabajo, algunos por salud, algunos por situaciones, algunos por su familia. Oh Dios eterno, tú conoces cada situación. Y todas sus peticiones, oh Dios, están delante de ti. Por favor, escucha nuestras oraciones. Oh Dios, atiende cada petición que está en la cajita. Porque estas personas que han escrito es porque ellos confían que tú puedes ayudarlos en sus situaciones. Si son situaciones de tristeza, puede ser de alegría también, te agradecemos por eso. Bendice las peticiones, bendice cada hijo y permite esta noche que vamos a estudiar más de ti. Oh Dios, permite que tu Espíritu Santo mueve sobre cada uno de nosotros. Habla a nuestro corazón, haznos entender tus palabras para vida eterna. Diríjanos ahora, oh Dios, te agradecemos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, sentamos. Ok, vamos a entrar en el tema de ayer un poquitito. Vamos a un repaso. Ok, esta noche estudiamos de un plan increíble. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Un plan increíble. ¿Cuál es ese plan increíble? Recordamos ayer estudiábamos del universo, ¿ok? Y estudiamos un montón, varias partes más también de lo que estudiamos. Pero vamos a hacer un repaso. Ok, ayer hablamos de la planeta Tierra, que queda donde más o menos, en medio más o menos del universo. Estudiamos del planeta Tierra, que es una planeta Tierra es un planeta grande, ¿no? De lo que estudiamos ayer, es grande, ¿verdad? Pero comparado con muchos, ¿cómo era? Pequeñita. Si tú uno ve los que son tan grandes, casi tú no puedes ver ni siquiera el planeta Tierra, de pequeñito que queda en medio del universo.
Y también hablamos de las otras planetas. A ver, vamos a hacer como un tarea esta noche. Las otras planetas, ellos están pasando la misma experiencia que nosotros aquí en la Tierra. Es decir, las otras planetas que son planetas habitadas, ¿ellos pasan la misma experiencia que nosotros? No, ¿por qué no? Porque ¿qué pasó con planeta Tierra donde estamos? ¿Y qué pasó con las otras? ¿Qué pasó con la planeta Tierra? Pero está lleno de pecado. ¿Y las otras planetas? No. ¿Por qué estamos seguros que las otras no tienen pecado? ¿Quién recuerda que la Biblia estaba diciendo? La distinción que Dios estaba diciendo. ¿Recordamos? Ajá. Que Dios dice que nosotros alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Y qué Dios dice del planeta Tierra? Más. ¡Ay! De tierra y los que moráis en ella. Es decir, ahí vemos que hay una diferencia en medio, distinción entre los restos del planeta y nosotros en planeta Tierra. Ok, ellos no conocen ni siquiera qué es tsunami, ellos no saben ni siquiera qué es lágrima. Wow. Una mancha en medio del universo. ¿Qué comparación hicimos con eso? Una mancha. Planeta Tierra es como una. Es decir, en el universo hay una mancha. ¿Ese mancha es qué? Planeta Tierra. Es decir, recuerda el texto de Salmo 8 que se estaba diciendo cuando David dijo: cuando veo los cielos y obra de tus manos, yo digo, ¿qué son nosotros tan pequeñitos en medio de ese universo total? Pero planeta Tierra es común. Hicimos la comparación de un bulto lleno de papas, que significa todas esas papas son planetas, pero hay uno que está pudrido ahí en medio, que es la planeta Tierra en medio del universo. Y ese papa pudrido, ¿qué tú vas a hacer con él? Déjalo ahí dentro, lo bota. Dios, ¿qué Dios tenía que hacer con planeta Tierra? ¿Dónde tú vives? ¿Botarlo? Wow. Y Dios preguntando, ¿qué voy a hacer con esto? Que es la planeta Tierra. Cuando el diablo oyó que Dios va a mandar su hijo para rescatar a nosotros, ¿qué el diablo dijo? Aquí, sí, venga, así el diablo dijo. El diablo dijo, aquí no, aquí nadie viene para salvar a nadie. Cuando el diablo oyó que Jesús viene. Entonces, ¿qué el diablo hizo cuando Jesús vino a nacer? Cuando estaba en el parto o en la barriga de María, ¿el diablo abrió las puertas para que el bebé nacer? No. Recordamos María y José buscando un lugar para que el hijo pudiera nacer. Nadie abrió la puerta. Y tu Dios y mi Dios nació en medio de bestias. Mientras todos nosotros nace con un paño blanco, con un montón de cosas, desinfectando y un montón de cosas, mientras tu Dios y mi Dios nació en medio de bestias. Bueno, vamos a ir un poco más adelante. Esa es la distinción entre planetas y planeta Tierra. Ok, vamos a hacer. Vamos a seguir por acá. Cuando Dios ha dicho, hay de los moradores de la tierra, cuando Jesús mismo vino a nacer en la tierra, ¿qué pasó con él? Míralo ahí. Jesús nos dejó comprender, como la Biblia nos decía, ¿no? Hay de planeta Tierra. Recordamos un texto importante. Vamos a ver ese texto. Vamos a ver ese texto. Juan 18:36. Juan 18:36. Vamos a tocar estos dos puntos para ver, para que las personas que no estaban ayer entren un poquito más adentro. San Juan 18, versículo 36. ¿Recordamos que Jesús dice? ¿Qué Jesús ha dicho? Mi reino
es de aquí. Vamos a ver el texto. Aquí está el texto. Los que no estaban leyendo, si tú puedes escribir los textos o puedes verlo de la Biblia también tranquilo. Mira que la Biblia nos dice en San Juan 18:36. ¿Qué la Biblia nos dice? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ok, eso es lo que estamos hablando. Lo que Jesús ha dicho, mi reino no es de aquí. Ese Jesús mismo ha dicho. Si su reino era de aquí, sus servidores, significa sus ángeles, no lo permitiera que se fue muerto en medio de criminales, que lo azotó con cadena, con un montón de cosas, puso una corona de espina sobre su cabeza, lo escupí, lo clavó en una cruz. Y Jesús ha dicho, mi reino no es de aquí, por eso lo permitió hacer. Pero recordamos la oración que Jesús nos enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué más dice? Santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. ¿Qué significa? Que ese reino no es de él. Lo que Jesús nos está diciendo es: pedid es el su reino para venir. ¿Por qué? Porque estamos viviendo no en el reino de Dios. ¿Dónde estamos viviendo entonces aquí sobre la tierra? Agarramos el texto. Los que quieren ver en casa, escribe Lucas 4, versículos 5 hasta 7. Explica donde el diablo llevó a Jesús a un monte alto y el diablo mostró a Jesús todos los reinos de la tierra y está ofreciendo a Jesús esta tierra con nosotros adentro, peor aún. Eso estudiamos ayer, pero vamos a seguir un poco más para adelante para no tomar todo el tiempo. Pregunta: vamos a estudiar la situación de la tierra. ¿Por qué los crímenes siguen aumentando todos los días? ¿Qué está diciendo por acá, por ejemplo? Mira que estás bien. ¿Por qué los crímenes aumentan todos los días? Porque aquí no es de Dios. ¿Ok? ¿Por qué los atracos siguen aumentando? Porque aquí el diablo está dirigiendo. ¿Por qué guerras, bombas, matanzas, enfermedades? ¿Por qué la autoridad no puede controlar más? Porque aquí no es de Dios, aquí el diablo está dirigiendo las cosas. Pobreza, embarazos de niñas, pequeños, problemas familiares. ¿Por qué los seres humanos sufren tanto? Porque aquí no es de Dios. Eso estudiamos ayer. Un poco más hablando. Un plan de rescate comienza. Plan de rescate comienza, el tema de hoy. Hablando de plan de rescate para salvar al ser humano, que consiste de ¿qué? 5 estaciones. Es decir, antes que Dios mandó su hijo para nacer en la tierra, Dios habló con su hijo diciendo: mira, tú vas a la tierra para salvar a los hijos, ¿verdad? Pero ese plan para venir a rescatar a sus hijos tiene 5 estaciones. Y vamos a estudiar estos 5 estaciones, que es el plan de salvación para salvar a todos nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver la primera estación. Dios dijo a su hijo: la primera estación es cuando tú vas a nacer. Tú vas a nacer en medio de bestias, animales, porque nadie abrirá la puerta para que tú nacieras. Es el parte del plan. Es decir, no es una casualidad porque Jesús nació en medio de animales. Pero ya eso es un plan que Dios formuló de 5 estaciones. La primera estación es cuando tú vas a nacer, vas del mundo, no hay lugar, ellos no abren la puerta para que tú puedas nacer. Es primer parte del plan. Vamos a la segunda estación. La segunda estación es cuando tú mueres, va a morir en medio de criminales que usted mismo creó.
Esos criminales que mató a Jesús, ¿quién es su creador? Jesús mismo. Es decir, en segunda parte del plan, Dios dijo a su hijo: tú vas a morir, pero en medio de criminales. Es el segundo parte del plan. El tercer estación es: va después de 3 días, vas a resucitar en medio de los ángeles. Recordamos que Jesús, cuando estaba sobre la tierra, habló con sus discípulos diciendo: él va a morir, pero después de 3 días va a resucitar. Y es porque era el tercer parte del plan de salvación. Y la cuarta plan es: después de resucitar, vas a volver al cielo, que es el día de Asunción, se llama, ¿no? En el español dice así, el día de Asunción. ¿Estás seguro? Ok, el día de Asunción, que Jesús va a volver de donde vino. Es el cuarto parte del plan. Pero vamos a verlo también con un texto: la preparación terrenal. Es decir, vamos a ver con un texto, Juan 19:30, cuando Jesús, después de morir, ¿qué sucedió? Después de morir, antes de morir, apenas por morir, un segundo antes de morir, ¿qué sucedió? Juan ya está, Juan 19, versículo 30. Conocemos la historia de cuando Jesús estaba sobre la cruz. ¿Qué la Biblia nos dice? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ok. ¿Qué está pasando por acá? Recordamos la historia del muerto de Jesús. Cuando él estaba sobre la cruz, colgado, recordamos, él pidió agua. ¿Qué un soldado hizo? Agarró su espada, mojó, agarró una esponja, lo metió en vinagre y ¿qué hizo? Lo puso en su boca. ¿Recordamos esta historia? Ok. Entonces, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, que lo puso así en su boca, dijo: consumado es. Pregunta: ¿qué significa consumado es? ¿Qué significa consumado es? ¿Pero? Cumplido. ¿Qué Jesús quería decir que con cumplido? Su trabajo, cuando lo que él vino a hacer sobre la tierra, fue cumplido. Él vino para morir, para salvar a los hombres. Es decir, él terminó su trabajo en la tierra. Por eso él dijo, respirando el último respiro, dijo: consumado es. Y de ahí, habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Por qué Jesús dijo consumado es? Vamos a ver por qué. Vamos otra vez. Es porque él terminó con su trabajo cuando él murió sobre la cruz. Consumado es, terminó con su trabajo. Ahora, ¿qué él dijo a sus discípulos en Juan 14, 1 hasta 3? Aquí va a haber una diferencia. Juan 14, versículo 1 hasta el versículo 3. ¿Qué la Biblia nos dice con estos textos? Juan 14, de 1 hasta 3. Nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Ok, 3. Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ok, pon atención qué está pasando. Cuando él estaba sobre la cruz,
que él dijo, consumado es, significa él terminó su trabajo sobre la tierra. Entonces, ¿qué dijo a sus discípulos? No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Qué él dijo? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y él dijo, voy pues a hacer ¿qué? Preparar un lugar para vosotros. Es decir, después de terminar su trabajo, él dijo, consumado es, porque ahora yo voy a hacer aquí, yo voy a comenzar con el trabajo de arriba. ¿Has notado la diferencia? Es decir, él vino aquí en la tierra a cumplir cierta parte del trabajo, pero el trabajo no está totalmente listo, porque él dijo, ahora yo voy arriba a hacer ¿qué? Preparar un lugar para vosotros. Cuando Jesús iba, los discípulos han dicho a Jesús, Señor Jesús, usted va al cielo, ¿y qué queda de nosotros aquí en el reino del diablo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Él dijo, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Recuerda que la Biblia nos dijo, Jesús ha dicho, este reino no es mío. No voy a preparar, no voy a hacer lugar para vosotros acá, porque aquí el diablo está dirigiendo y yo no me meto con el resto del diablo. Dios dijo, voy allá arriba en la casa de mi Padre a hacer ¿qué? Preparar un lugar para vosotros. Es decir, Jesús hizo el trabajo aquí en la tierra, terminó con el cuarto parte de tu trabajo, entonces dijo, ahora yo voy a casa de mi Padre a preparar un lugar para vosotros. ¿Vale? Dale para mí, hermano. Es decir, la cuarta, su última parte es, Jesús dijo, voy a preparar un lugar para vosotros. Después de preparar un lugar para nosotros, ¿qué él dijo? Ahora vamos al 5 partes, ¿no? 5 estaciones son. Ese 5 estaciones. Vamos en Mateo 24. Vamos a ver qué es esa parte, que es el quinto parte, que es el totalidad del plan. Mateo capítulo 24, versículo 29 hasta 31. Ok, mira ahora cuál es el quinto parte del plan. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, capta bien, él dijo, voy a preparar un lugar para vosotros, y ahora va a cumplir la quinta parte. ¿Cuál es la quinta parte? Él dijo, volveré a buscar a sus hijos. Es decir, los 4 partes que él pasó sobre la tierra, todos ellos cumplieron. Ahora voy a hacer una pregunta. Bueno, vamos a ver con un tarea. ¿Cuál es el primer parte del plan? Primera estación, ¿era qué? Nacer en medio de bestias. Nacer. Sí. Nacer en medio de animales. Ok. El segundo parte. Morir en medio de criminales. Ese es el segundo parte. El tercer parte. Resucitar en medio de ángeles. Y la cuarta parte es volveré al cielo para preparar un lugar para vosotros. ¿Cuál es la quinta parte? Volveré para buscar a sus hijos. Ahora una pregunta. ¿Cuál de estas partes es el más fácil? ¿Cuál es el más fácil?
Nacer en medio de bestias no es fácil. ¿Morir en medio de criminales es fácil? No. ¿Cuál es más fácil? Volveré para simplemente rescatar sus hijos y vaya de aquí con sus hijos. Ahora, si los 4 partes que es más difícil ya cumplió, ¿tú no crees que el más fácil va a cumplir? Los más difíciles cumplió. Cuando él estaba sobre su trono, los ángeles nos dijeron: Señor Jesús, tú vas allá en la tierra, están preparando un cruz para clavarte. Él dijo: me voy, porque ya en Oranjestad y alrededor yo tengo hijos que me están esperando. Imagínate que si Jesús no vino en la tierra, ¿qué esperanza tenemos? Nada. Vivir, hacer maldad, morir. Pero mira, estos 5 quinto parte, el quinto es el más fácil para cumplir. Solamente volver, y no solo, como en medios de los billones de ángeles. ¿Puede poner hermano? Es decir, cuando él vuelve con sus billones de ángeles. Recuerda que él dijo: si aquí era de él, el texto que leímos, si aquí era de él, sus ángeles han peleado para no fue crucificado. Pero ahora él viene con sus ángeles. ¿Para qué? Rescatar a cada uno de nosotros. Familia, si todos los más difíciles cumplió, el más fácil es más fácil para cumplir. Pero lo principal es: ¿estamos preparados para cuando llega? ¿Tú recuerdas ese texto que leímos? ¿Cómo comenzó ese texto? Voy a hacer un... Hermano, tú puedes poner los textos de ahorita para ver un punto importante en los textos. Creo que está por acá. Ahora, antes de poner los textos. Ok. Versículo 29. Mira que dice 29. 29 dice: y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mi pregunta: estas cosas que están sucediendo en estos tiempos, ¿no son tribulación? ¿No son angustia? Las cosas que están sucediendo, con huracán por acá, con temblor para allá, con un montón de avalancha de cosas que están sucediendo todos los días, son angustias, son tribulaciones que están pasando sobre la tierra. Y la Biblia dice: inmediatamente, es palabra de Jesús, inmediatamente después de estas tribulaciones. Familia, si estamos pasando en tribulación, sabe que la venida es cerca. Amén. Eso está diciendo. Él no dijo después de algunos años después, inmediatamente después de estas tribulaciones. Familia, si estamos pasando mal, la situación es dificilísimo, sabe que en ese tiempo de angustia que estamos viviendo, Jesús no falta más para venir, porque ya todo cumplió y va a llegar porque prometió. Si ya, sí, hermano, si ya todas estas cosas cumplieron, significa no va a tardar volver en medio de ángeles para hacer ¿qué? Salvar a su pueblo. El primer vez que él vino es para morir, pero esta vez que viene es para salvar a su pueblo. No es por nada que tú estás sentado aquí esta noche, y Dios quiere mostrarte cuál es el plan de Dios para salvar a cada uno de sus hijos. ¿Cuándo sucederá? Inmediatamente después de la tribulación. Pregunta: ¿por qué un plan de rescate? Vamos a meterle un poquitico en ese plan de rescate para captarlo mejor. ¿Por qué un plan de rescate? Para comprender eso, vamos un poquito en la historia. Vamos a Apocalipsis 12, 7 hasta 9. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, de 7 hasta el versículo 9. ¿Por qué un plan de rescate? Tenemos que captar estos puntos muy bien. ¿Por qué un plan de rescate? Apocalipsis 12, versículo 7 hasta 9. ¿Qué nos dice la Biblia? Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Dónde? Hubo una cielo. gran batalla en el cielo. Eso es lo que sucedió. Estamos ahora en la historia, ¿sí?
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Ajá. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pon atención. ¿Quién estaba peleando? Miguel y sus ángeles. Miguel es Jesús. Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Es decir, el problema era entre Jesús y Satanás. Vamos a seguir. Versículo 8. Ajá. Pero no prevalecieron. Ajá. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ajá. Ok. Y fue lanzado fuera el gran dragón, Ajá. la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, Ok. el cual engaña al mundo entero. Ok. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok. Es decir, la Biblia nos está diciendo, hubo guerra en el cielo, Satanás y Jesús. Pero no prevalecieron que Jesús hizo para afuera. El diablo fue sacado del cielo para afuera y sus ángeles. Vamos un poco más para adelante, vamos a ver qué pasa. Dale, hermano. Hubo guerra en el cielo. ¿Ok? Cáptalo. ¿Había guerra en el cielo? Sí. ¿Satanás fue lanzado afuera? Sí. ¿Está mintiendo toda la tierra? Sí. Está mintiendo toda la tierra. Ok. En Juan 3, versículo 13, ¿qué la Biblia nos dice? Juan 3, versículo 13. Recuerda, estamos en la historia, pero la Biblia tiene que explicarnos estos puntos. Juan 3, versículo 13, ¿no? Ok, Juan 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, Ajá. sino el que descendió del cielo, Ajá. el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Ok, es decir, la Biblia nos está diciendo, el Hijo del Hombre también vino abajo. El diablo fue sacado del cielo. ¿Quién más vino? Jesús también vino en la tierra. Mi pregunta, si Jesús vino en la tierra, ¿qué vino a hacer Jesús acá? Siendo que el diablo fue echado por acá. ¿Qué Jesús viene a hacer por acá? ¿Buscar problema con él? ¿Buscar pleito? ¿Buscar problema? Él no estaba bien allá arriba, Jesús estaba bien. Pero ¿por qué él también vino siendo que el diablo fue echado del cielo? Cuando Jesús vino, ¿qué sucedió? Vamos a ver cuando Jesús también vino, ¿qué sucedió? Mateo 2:13. Mateo 2, versículo 13. ¿Qué sucedió cuando Jesús también vino sobre la tierra? Mateo 2:13. Mira que la Biblia nos dice. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Wow, mira qué está pasando. Es decir, el diablo fue echado sobre la tierra. Jesús también vino, pero cuando Jesús vino, ¿qué está sucediendo? Ahora Dios está levantando, mandando un ángel para levantar a José, diciendo a José que agarra a la mamá y el hijo y hacer que huir para Egipto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Jesús vino a nacer. Herodes ahora está buscando el hijo Jesús para matar, sí, cabrón, para matar. Yo creí que cuando Jesús nació, conocemos toda la historia. Estoy tocando punto a punto. Conocemos la historia del nacimiento de Jesús. Hasta hoy están celebrando el nacimiento de Jesús, ¿sí o no? Y aquí 2 meses vamos a celebrarlo otra vez. Pero la Biblia nos dice que cuando Jesús vino a nacer, María y José tenían que huir para Egipto. María nunca podía imaginar que era un fugitivo con el bebé huyendo para Egipto, porque el rey iba a buscar el bebé para nacer. Pero yo creí que en la fiesta de nacimiento de Jesús, mira, creí que cuando Jesús vendría, había fiesta, luces, flores, champaña, vino, pavo, sancocho. Eso conocemos, ¿o no?
¿cuál es el tiempo que disfrutamos más? Diciembre. Es decir, estamos celebrando el nacimiento de Jesús y el hijo mismo está huyendo por allá. ¿Quién nos enseñó para celebrar el nacimiento de Jesús? No sé qué está captando el asunto. Estamos celebrando con pavo. Mira, usted compró ya la cuna, allá vende más barato. Champaña para aquí, un montón de cosas, mesa, mira, con un montón de comedora, con bebedora, mientras el bebé está con su mamá huyendo. Nunca María podía imaginar que va a ser un poquitivo con un bebé escondiendo. Mi pregunta: ¿quién enseñó a nosotros que tenemos que disfrutar, festejar el nacimiento de Jesús mientras ellos estaban escondiendo en el mundo? ¿Dios nos enseñó, tú crees? Diablo. Y cuando más lo está festejando, el diablo para delante de Dios. Tú estabas en el monte, pero mira cómo estaban festejando igual mientras tú estabas escondiendo en el monte. ¿Quién nos enseñó? La Biblia nos enseña. Ahora, no estoy diciéndote en el tiempo que Jesús nació con cara serio, no. Pero lo que estoy mostrándote, tú puedes celebrar, pero celebrar consciente. Celebrar que un hijo nació para salvar a mí. Entonces, en ese tiempo es bueno, ¿verdad?, recordar el nacimiento de Jesús, pero recordar que Él nació para salvarme. Por eso yo festejo, por eso estoy disfrutando, porque nació un bebé para salvarme. Yo recuerdo cuando yo era en el mundo con mis amigos, el día que era más triste para mí, porque yo chocó con mi carro, por eso. Porque yo estaba borracho. Claro. Bebí desde yo recuerdo el 25 de diciembre con mis amigos bebiendo un montón de cosas para aquí y para allá, y ahora vamos a casa como a las 4 de la madrugada, están luchando. ¿Están viendo si vamos? Bueno, sí, vamos. Yo chocó en el monte con carro, con mis cosas. Sí, claro. ¿Pero por qué? Por festejar y beber un borracho. Imposible. El diablo nos enseñó esto mientras el bebé María y su padre estaban huyendo para Egipto, porque Herodes buscaba al niño para matar. Mientras estamos celebrando. Vamos a ver. Mira Mateo 2:16. ¿Qué nos dice? Mateo 2:16. No es un juego, la cosa es seria. Mateo 2:16. ¿Qué nos dice? Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Es decir, lo que el diablo hizo, pues poniendo que Herodes, y mira, sabe que ese tiempo no era fácil, ¿no? Porque recuerda, el rey Herodes, si el rey Herodes sacó un decreto, busca el niño para matar, tú sabes que era policía, soldado, brigadier, ¿qué más? Los que están vestidos en ropa azul por acá, toda la autoridad tenía que salir, buscar el bebé para matar. Mientras estamos disfrutando el nacimiento de Jesús. Totalmente contrario. Gracias a Dios por la Biblia. Amén. Si no quedamos en la oscuridad y disfrutamos, mientras era el día más triste para el cielo, los ángeles todos atentos, mirando, los soldados, policías, todo buscando. Y mira que dice, cuando no encontró a Jesús, ¿qué hizo? Matar donde había, aquí ahí hay un niño que nació, mira, bye. Mata. ¿Sabes cuánto sangre estaba corriendo sobre esa calle en ese tiempo? Mientras hoy disfrutamos. El día más doloroso para muchos, para el cielo, era cuando estaban matando los hijos, buscando a Jesús para matar. No era fácil, pero gracias por la Biblia que nos enseña. Ahora, como Jesús conoce al diablo y sabe lo que es capaz de hacer, Lucas 19:10, la Biblia nos dice, Jesús vino, ¿qué Él vino a hacer? Buscar y a salvar lo que Él había perdido.
Es un texto importante. Lucas 19:10. El Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mi pregunta: Jesús vino a buscar y a salvar. ¿Quién Jesús vino a buscar y a salvar? Nosotros. Es decir, nosotros somos seres perdidos. Porque la Biblia dice, Él vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Él vino para buscar y a salvar. Ahora, en toda guerra, el problema está entre el diablo y Dios. En toda guerra se usa arma. ¿Cuál es el arma que Jesús usó en esa guerra? ¿Qué la Biblia nos dice en Juan 10, 17 hasta 18? Vamos a ver cuál arma Jesús usó para ganar al diablo. Porque el diablo no puede ganar. Jesús gana, pero ¿cuál era el arma que Jesús usó? Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Wow. Es decir, lo que Jesús vino a hacer sobre la tierra era ¿qué? Dar su vida. Ese era el arma que Jesús usó contra el diablo. Si Él no tenía que dar su... Recuerda, mira, capta este asunto. ¿Quién pecó? ¿Jesús o nosotros? ¿Quién tenía que dar su vida? ¿O quién su vida tenía que ser quitado por su maldad que hace? Nosotros. Pero el plan que Dios formó era para mandar su Hijo con su vida limpio allá, sin ningún problema, venir aquí para Él morir en lugar de nosotros. Es decir, Él tomó nuestro castigo y Él nos dio su vida limpio para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Él hizo. Vamos a seguir. Es decir, el arma. ¿Cuál era el arma que Jesús usó? Su vida. Él dio su vida para todos nosotros. Es el arma que Jesús usó para salvarnos. No era fácil para salvar cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál era el resultado del arma que Jesús usó para rescatarnos? Vamos a ver ahora el resultado. ¿Sabe por qué me gusta la Biblia? Porque solamente la Biblia explica el fin desde el principio. Es decir, el fin, Jesús nos va a explicar cómo es el fin de esa batalla. Vamos a ver en Apocalipsis 7. Vamos a ver el fin de la película. ¿Qué va a suceder? Apocalipsis 7, versículo 9. ¿Cuál va a ser el fin de esa batalla? Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Mira, ese es el resultado de la guerra que Jesús peleaba. Después de esto, miré, este era Juan que escribió el Apocalipsis, lo vio en visión, que dijo, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del ¿qué? Del trono y la presencia del Cordero, que es el Cordero de Dios, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Es decir, el resultado, ¿vale, mi hermano? El resultado de esa batalla, mira que la Biblia dice, vi una multitud grande que nadie podía contar. Aquí está el Cordero, el trono por allá. ¿Y qué dijo? Aquí está todos los, mira cómo dijo, de todas las naciones. ¿De cuál nación usted es? ¿Usted es de Curazao? ¿Hay Curazao dentro? ¿Curazoleo? Sí.
Ok, ¿hay colombianos por acá? Sí. ¿Hay colombianos allá adentro? Sí. ¿Hay dominicanos? Sí. Porque la Biblia dice de todas las tribus, lenguas y pueblos, es decir, todos nosotros podemos estar allá. Que es parte del victoria de Cristo Jesús. Delante de ¿y dónde estaban? Delante del trono de Dios. Ese era el resultado de la vida que Jesús dio. ¿De cuál nación? Vestido con vestidos blancos. Versículo 13. ¿Quiénes son? Versículo 13. ¿Quiénes son ellos? Versículo 3, ahí mismo capítulo 7. Versículo 13. ¿Qué nos dice el versículo 13? Ok, versículo 13 y 14, los dos. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Wow, es decir, alguien pregunta: ¿y estos que tantas personas de todas las naciones vestidos con blanco, quiénes son y de dónde han venido? Versículo 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Wow. Es decir, ese Cordero Jesús que dio su vida, aquí la Biblia nos dice, ellos son los que han venido de gran tribulación. ¿No recuerda? Estábamos diciendo ahorita del texto que decía esta tribulación que está sobre la tierra. Es decir, esta tierra ellos llaman ellos que han venido de la gran tribulación. ¿Y qué era el texto? ¿Recuerda el texto de ahorita ahí? ¿Qué estaba diciendo? Después de esta tribulación, ¿qué sucederá? Jesús vendrá, buscar a sus hijos y ellos estarán delante del trono, delante del trono de Dios, y están preguntando: ¿y quién son estos? Son de todas las naciones. Ellos han venido de gran tribulación. Nosotros que han venido del mundo, de esta situación terrible por acá. Es decir, ¿quiénes son ellos? ¿Y de dónde han salido? De la gran tribulación, de lo que la Biblia nos dice. ¿Recuerda? Hay de los moradores de la tierra. Vamos a hacer la distinción para saber seguro quién son. Recuerden que el texto nos dice en Apocalipsis 12:12: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Mas hay de planeta Tierra, porque ellos van a pasar en gran tribulación por vía del diablo. Entonces son los de la tierra que van a estar delante del trono de Dios para disfrutar con Cristo Jesús por siempre y siempre. Recuerden que Jesús ha dicho: voy a preparar un lugar para vosotros, y podemos ir a vivir con Cristo por siempre y siempre. Familia, día tras día las cosas están siendo más y más peor. El mundo es totalmente un caos. Día tras día la tribulación está siendo peor, pero más y más peor. Mi pregunta es, vamos a ver Daniel capítulo 12. Esta tribulación que el mundo está pasando todos los días, la Biblia nos dice, vamos a ver, Daniel 12 versículo 1. Vamos a terminar. Daniel 12 versículo 1. Mira que la Biblia nos dice de esta angustia que estamos hablando. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Hay un detallito. Vamos a terminar, pero escucha esto. Mira que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Mira que dice: será tiempo de angustia. Ese tiempo que estamos viviendo, estamos entrando día tras día más. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. Voy a hacer una pregunta. Ese tiempo que estamos viviendo hoy, ¿usted conoce un tiempo sí que nunca hubo? ¿Usted conoce un tiempo que los homos están pleitando por su derecho? ¿Usted conoce un tiempo que pasó un huracán? Con ese huracán todo el mundo por huracán, aquí terremoto, aquí en México, un montón de cosas. No conoce el tiempo de hoy, que es el tiempo de tribulación que la Biblia dice. Pero mira que dice: habrá un tiempo de angustia. Mira que dice:
Será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero observe esto. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Mira que dice ahora: todos los que se hayan escritos en el libro. Hay un problema. Porque todos los que son rescatados son las personas que su nombre está escrito en el libro. Mi pregunta es: ¿tu nombre ya está escrito en el libro? ¿Usted sabía que el cielo es el libro también? Sí, sí, sí. La Biblia nos dice, ese tiempo de angustia, las cosas están sucediendo. Los que van a ser rescatados son solamente los que su nombre está escrito en el libro. Es decir, hay un problema. Yo que le dije así parado, así: Señor, ayúdame. Sino la Biblia me dice que mi nombre debe estar escrito en el libro. Mi pregunta es: ¿usted sabe que su nombre ya está escrito en el libro? El tiempo está llegando. Es necesario saber dónde está tu nombre. Porque la Biblia dice: los que su nombre está escrito. ¿Sí? ¿Quita la Biblia? ¿Dónde? La Biblia nos dice: solamente los que están escritos en el libro. Entonces la pregunta viene: ¿dónde está tu nombre? ¿Ya está escrito en el libro? La Biblia dice: los que estaban de arriba son los que sus vidas están lavadas en la sangre de Jesús, que derramó su sangre para nosotros. La pregunta es: ¿nuestro nombre ya está escrito en el libro? Porque pronto, pero muy pronto, todos los que están con vestidos blancos y su nombre escrito estará ya. Todos los que su nombre está escrito. ¿Dónde está mi nombre escrito? En estos días vamos a seguir más y más profundo para captar qué es este asunto de nombres. Hay un detallito, voy a leerlo rápido. Apocalipsis 20:15. Es necesario para que tu nombre esté escrito, porque la Biblia dice: serán rescatados los que su nombre está escrito en el libro. Y ahora, si mi nombre no está escrito, ¿qué va a pasar conmigo? Si mi nombre no está escrito, ¿qué nos dice aquí? Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Problema, familia. Porque la Biblia me está diciendo solamente los que su nombre está escrito en el libro de la vida. Esta noche yo quiero orar para cada persona que quiere decir: Señor, ayúdame. Yo quiero que mi nombre, yo quiero que tú me escribas. Si tú escribes mi nombre, porque es en el cielo que nuestro nombre va a ser escrito. ¿Tú quieres que su nombre sea escrito en el libro del cielo? Eso es lo más importante. Voy a orar esta noche para la persona que quiere decir: Señor, tú conoces mi vida, tú conoces mis cosas. Pero gracias a Dios que tu palabra dice: usted ha vino para salvar a los pecadores. Yo soy pecador, Señor, ayúdame. Yo quiero que mi nombre sea escrito en el libro. Voy a orar para las personas que desean que su nombre está escrito. ¿Quién quiere ponerse de pie esta noche diciendo: Señor, aquí estoy, yo quiero que mi nombre sea escrito? Señor, yo quiero que mi nombre sea escrito. Es importante. La Biblia me dice: solamente los que su nombre está escrito están parados con vestidos blancas delante de todo Dios. Aquí sí no tengo vestido tranquilo, pero allá es necesario. Si mi nombre está escrito, yo voy a tener vestido blanco conforme la Biblia dice, para disfrutar con Cristo Jesús cuando Él viene con el quinto parte del plan para salvar a su pueblo. Vamos a orar.
Dios, ten atención sobre cada uno de nosotros. Padre eterno, esta noche, oh Dios, te agradecemos una vez más por tus palabras. Tu palabra nos enseña, oh Dios, que esa batalla es una batalla entre el diablo y usted. Y no podemos hacer nada, somos víctimas aquí como seres humanos. Pero gracias a Dios que vino del cielo para dar tu vida, para salvar a cada uno de nosotros. Y es necesario, como tu Biblia dice, solamente los que su nombre está escrito en el libro serán rescatados. Un pueblo delante de ti está parado esta noche, oh Dios. Tú conoces cada persona presente esta noche que se puso de pie, diciendo: Señor, aquí estoy. Tal vez soy un pecador más grande, porque cada uno de nosotros conocemos a nosotros mismos. Pero Dios eterno, gracias por tu vida que dio para limpiarnos, lavarnos con tu sangre preciosa, y que cada uno de nosotros podemos tener la certeza, la seguridad que nuestro nombre puede ser escrito en el libro de Dios. Oh Padre eterno, esta noche el pueblo está delante de ti parado. Que tú puedas observar cada persona para que tú mismo puedes poner sus nombres en tu libro. Para que cuando llegue el tiempo podemos parar con sonrisa diciendo: aquí está viniendo nuestro Dios, viene para salvarnos, y vamos a vivir con Él por siempre y siempre. Oh Dios eterno, bendice ese pueblo esta noche, bendice cada uno de estas criaturas que está de pie, demostrando: oh Dios, queremos que nuestro nombre está escrito en tu libro. Bendícenos. Ahora tráenos mañana para seguir estudiando más de ti. Oh Dios, te agradecemos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a quedarnos de pie, vamos a cantar el cántico tema. Mientras estamos cantando, estamos preparando para salir también. Yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es su poder. Ven a Jesús.
escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Gracias, Padre eterno, por estar con nosotros. Cuídanos, permite que podamos llegar a casa sano y salvo. Tráenos mañana, te agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerda, familia, mañana, si Dios quiera, un tema súper bueno debe estar. ¿Ok? Mañana, si Dios quiera.